Hola, 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 hola. Bendiciones. Bendiciones a todos. ¿Cómo están? Espero se encuentren súper bien en este día. Dios los bendiga poderosamente. Hoy estamos aquí una vez más reunidos para compartir la palabra del Señor. Espero se encuentren muy bendecidos, estén muy contentos, muy animados. Dios es bueno, Dios nos ama. Tiene planes maravillosos para nosotros. Me alegra saludarlos. Espero que hayan tenido un fin de semana poderoso. Seguimos aquí conectados, pegaditos a la palabra de fe, al plan de Dios para nuestras vidas y todo lo que Él quiere y ha estado haciendo en nosotros. Me alegra mucho saludarlos. Espero se encuentren muy felices. Traigo un mensaje de parte del Señor para cada uno de nosotros y espero poderlo transmitir como Dios quiere que lo entendamos y podamos comprender este mensaje. Está en Hechos capítulo 3 versículo Hechos, sí, espérame. Hechos, sí. Hechos capítulo 3 versículo 1. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora, la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Amén y amén. Padre, te damos gracias. En esta hora pedimos que tu palabra sea hablada a nuestros corazones de una manera especial en este instante. Pedimos que tu presencia esté con nosotros, que tú guíes nuestros pasos en este martes de palabra de fe, donde necesitamos crecer, aprender, tomar esta palabra y ser fortalecidos en la fe, fortalecidos en tu palabra. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel y porque sabes, Señor, que nuestras vidas están rendidas a tus pies. En el nombre de Jesús, amén y amén. Para mí este pasaje genera muchas cosas, cosas muy poderosas en mi vida. Me impacta porque el Señor Jesús ya ascendió al cielo. Los discípulos, Pedro fue restaurado en la visión de su vida, Juan también, entonces estaban todos muy contentos y estaban ya todos como metidos en el tema de cómo iban a servirle al Señor, de cómo iban a trabajar para Él. Y me impacta porque estos hombres, eh, Jesús parte de su lado, o sea, parte, asciende al cielo y ellos empiezan a entender y a comprender el hábito, lo importante que es la oración. Mientras Jesús estuvo con ellos veían a Jesús orar. ¿Sí? Jesús siempre les enseñó con el ejemplo buscar su presencia. Iban y oraban y estaban ahí en el tiempo de oración, ¿verdad? Y ellos se preguntaban, pero ¿dónde está Jesús? Y Jesús estaba aparte orando. Él se alejaba de todo, sacaba como ese tiempo donde dejaba de hacer sus actividades diarias, ministeriales, y se iba, se apartaba para hablar con su Padre. Qué importante es que Jesús les dejó esa enseñanza, porque a partir de ahí nace para ellos esa necesidad. Mientras Jesús estuvo con ellos, pues ellos no vieron la necesidad de orar. Inclusive Jesús dijo, mientras el esposo esté acá, pues ¿qué importa? O
sea, no se preocupen, pero es que ellos no ayunan, pero es que ellos no oran, pero es que ellos no hacen. Le dijo, ya vendrá el tiempo, dijo Jesús, donde ellos van a tener que hacerlo. Y así fue. Ellos después lo hicieron. Y aquí es donde yo veo el ejemplo, ¿no? El poder de una vida de oración está muy ligada a esa enseñanza a ese ejemplo que nosotros damos, inclusive como padres. Cuando nosotros oramos y nuestros hijos nos ven orar y nos ven sacar ese tiempo para Dios, lo más seguro es que más adelante ellos, cuando tengan una necesidad y tengan un problema, ¿qué van a hacer ellos? Pues van a buscar en la oración a Dios y van a encontrar allí una respuesta, ¿verdad? Así que el tema impactante es cómo Pedro y Juan vieron siempre la necesidad, porque ellos vinieron a esta hora a orar, porque era la hora de la oración, ¿sí? Eran las 3 de la tarde, que era la hora como que se reunían en el templo a orar. Ellos nunca perdieron el hábito de la oración y sabían que era importante venir a la sinagoga, venir al templo a adorar al Padre, a adorar a nuestro Dios. Así que ellos vinieron y dice que ellos van camino a la oración y en el camino de, de entrar al templo aparece un cojo de nacimiento, un hombre que estaba limitado para, para poder hacer su vida, para poder rehacer su vida. Era un hombre que tenía una discapacidad, pero que también ya lo tenían como de negocio, porque lo ponían allí para que la gente se moviera en misericordia, y porque dice que era traído, pues obviamente alguien tenía que llevarlo porque no podía caminar, pero lo ponían en la puerta del templo que se llama La Hermosa para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. O sea, tenía que rebuscársela como fuera, ¿verdad? Entonces lo ponían allí, ya sea los padres para generar ingresos, porque pues él no trabajaba, pero pues esta era una manera de él poderlo hacer. Qué interesante es ver cómo este hombre eh, estaba en la puerta, no estaba adentro. ¿Por qué no estaba adentro? ¿Verdad? Y la única respuesta es porque su condición de mendigo no le permitía entrar. Él era un mendigo mentalmente, él había podido entrar al templo a orar, ¿verdad? O podría haber estado en el estanque esperando el milagro que de cuando en cuando se moviera en las aguas, el ángel lo sanara. Pero él ya lo tenían allí sentado y cómo en la hora de la oración pasan cosas sobrenaturales y cómo vienen cosas que a veces nosotros ni entendemos ni comprendemos, pero que ocurren es en ese momento, en el momento donde nosotros estamos en la búsqueda de Dios. Este hombre nunca entró al templo. La pregunta que yo me hago es, ¿será que hubiese habido una diferencia si él hubiese entrado al templo? O sea, hubiese recibido su milagro antes, si hubiera entrado ahí bajo la unción, o él siempre se quedó en la puerta de la oración, como en, como en el momento de ahí en la puertica, a ver qué pasa. ¿Qué tal si hubiera entrado y hubiese recibido su milagro hacía muchos años más, antes, ¿no? Y a veces nosotros somos así, estamos ahí como a las puertas. Oramos solo cuando necesitamos algo, oramos solo cuando de pronto nos hace falta algo, tenemos problemas, las cosas no van bien en el trabajo, nuestros hijos están pasando un momento difícil y buscamos en ese momento la oración. Y es ahí donde nosotros decimos, este es el momento, ¿verdad? Y estamos ahí como en la puerta, pero nada pasa. Lo único que recibimos son migajas, 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 limosnas, limosnas y limosnas. Y yo creo que ese no es el plan de Dios, no es el propósito de Dios, jamás es el propósito de Dios que nosotros estemos ahí. Al contrario, pienso que los discípulos de Jesús nos dan un gran ejemplo, porque mira que este muchacho no tenía dinero, ¿verdad? No tenía finanzas, pero aquí también veo a los apóstoles que tampoco tenían plata, porque ellos llegaron ahí, ¿verdad? O sea, que claramente dice que ellos se acercaron. Y dice, y entonces cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pero Pedro y con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. O sea, Pedro va a orar porque él busca de Dios. Pedro sabe que el único lugar para recibir del Señor no era estando por fuera,
de los tiempos de oración, sino era buscar el tiempo de oración. Eso es como una tipología, ¿verdad? No es que Dios solamente está en el templo, porque pues Dios está, lo que quiero como que tú me entiendas, es la importancia de ese tiempo de oración con Dios, de ese tiempo de intimidad que nosotros debemos, necesitamos sacar para tener con nuestro Dios. Ahí en el lugar secreto, en ese lugar donde nosotros nos adentramos y nos metemos en ese plan maravilloso, en ese hermoso propósito de poder hablar con nuestro Padre que es tan necesario. Ahí vemos algo importante que a mí me impacta y es cómo Dios empieza a obrar de maneras que nos sorprenden. Siempre una persona que tiene una vida de oración es una persona que siempre tiene respuestas del cielo. Una persona que tiene vida de oración siempre se expone a lo sobrenatural. Siempre. Me sorprende mucho eso. Las personas en la Biblia que tenían comunión con el Padre, que pasaban tiempo con su Dios, con nuestro amado Dios, veían cosas sobrenaturales. Vemos a un Moisés que se abre el mar, vemos a un Daniel que oraba 3 veces al día y fue librado de la fosa de los leones. Lo vemos triunfar, lo vemos con un espíritu superior, lo vemos 10 veces mejor hallado. Claro, todas esas cosas son sorprendentes, pero es porque tenían algo en común. Estos hombres tenían una cosa en común. Todos tenían una cosa en común y es una vida de oración. Definitivamente, ellos oraban. Ellos pasaban tiempo con Dios y es imposible que tú pases mucho tiempo con una persona y no termines aprendiendo o pareciéndote en los hábitos, en las maneras que hablan, en las maneras que actúan esas personas. Inclusive nuestros hijos tienen comportamientos como los nuestros, tienen gestos de nosotros y son gestos aprendidos porque nos vieron mucho tiempo en sus vidas. Y así sucede con los hombres que oran, expuestos a lo sobrenatural siempre. Claro, no tenían plata porque ellos mismos dicen ahí, no lo digo yo, lo dice la Biblia en el versículo 6. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Qué interesante eso. O sea, yo no veo a Pedro y a Juan llorando porque no tienen plata. Pero el mendigo estaba en la puerta esperando que le regalaran algo, sufriendo. También estaba pasando un tiempo difícil. La diferencia la hacía la comunión que ellos tenían. Uno tenía una comunión con la mendicidad. Los otros tenían una comunión con el dueño del oro y de la plata, que era su amado Señor, su amado Dios, su amado Padre. Por eso Jesús les enseñó a ellos y les dijo, lo que yo veo hacer a mi Padre, yo hago. Y pregunto, yo les hago una pregunta. Jesús siempre se entrenó por 30 años siendo un carpintero. Él aprendió todo el arte de la carpintería. Y él trabajaba con su padre. Ellos eran ebanistas, hacían muebles de lujo, hacían cosas bonitas. Siendo el hijo de Dios no iba a hacer cosas mediocres, estoy seguro de eso. Hacían cosas muy buenas con José, muy buenas. Y me imagino que eso hacía que la excelencia por delante. O sea, siempre lo hacían bien, excelente. Pero Jesús empezó su ministerio y se dedicó al ministerio y fue sostenido por Dios, porque Dios enviaba la provisión y enviaba ángeles y lo rodeó de mujeres que sostenían el ministerio de Jesús para que se expandiera el evangelio, dice la Biblia. Entonces, a mí me impacta que estar con Dios se expone a lo sobrenatural y hace que perdamos el miedo a lo que todos tenemos miedo, a lo que todos estamos preocupados. ¿Qué voy a comer? ¿Qué van a comer mis hijos? ¿Qué voy a vestir? Y mi vida, y estoy enfermo, y no tengo nada, y ¿qué voy a hacer? Y esa actitud se convierte en algo que está ahí presente todo el tiempo, que no es correcto, y que solamente nos muestra o nos da una señal de que estamos menos tiempo con el que todo lo puede, menos tiempo con el
que puede, el hacedor de milagros, que es nuestro amado Dios, nuestro amado Jesús, y pasamos tiempo, más tiempo, mendigando, ¿sí? Entonces tenemos una visión incorrecta, y eso es lo que yo veo en esta palabra que ellos hacen con este hombre. Estos hombres se acercan y le dicen, míranos, míranos, porque él, su visión estaba en la mendicidad, su cara en el piso y su mano levantada, dame algo, dame. Él no provocaba un milagro. Ellos no eran hombres que no provocaban sino mendicidad. Regálame lo que caiga, lo que tengas. Viviré con lo que tú quieras darme. Entonces hay una diferencia, porque este hombre posiblemente era judío, porque estaba en el templo, era un hijo de Dios, o sea, hacía parte del pueblo de Dios, pero no recibía las bendiciones de los hijos de Dios. Entonces había una gran diferencia. Entonces hay una diferencia bastante importante aquí. Un mendigo versus un hijo de Dios, que estaban pasando en lo mismo. No había plata, no tenían dinero en ese momento, pero Pedro y Juan sabían lo que ellos tenían. ¿Y cómo lo supieron? Pues estando en comunión y en tiempos de oración que hicieron la diferencia. Ahí es donde yo veo algo muy, muy interesante, algo que me parece extremadamente poderoso. Ahora, yo creo que pueden haber, la oración puede ser o muy frustrante o puede convertirse en algo espectacular. ¿Cómo así, Giovanni? ¿No nos estás hablando de que tenemos que orar? Sí, claro, pero con la visión correcta, porque es que ahí es donde está el problema. Este hombre iba al templo, solo estaba en la puerta, solo estaba pidiendo lo poco, lo que tú quieras darme, lo que me quieras regalar, ¿verdad? Y él estaba esperando de los hombres y no estaba esperando de la fuente correcta. Y ahí hay una gran diferencia, chicos. Entonces, frustrante porque puedo pasar años orando y no recibir lo que estoy pidiendo. Y espectacular porque puedo hacer que se provoquen milagros. Que hace que se provoquen milagros sorprendentes. Mi oración. Pero ambos están orando, sí. Pero una oración con visión, una oración con comunión, unos tiempos de oración que se fueron cultivando. Y Pedro y Juan vivían en lo sobrenatural. ¿Me entienden? Sí, no sé si me captan lo que quiero enseñarles hoy. Los discípulos le pidieron a Jesús, mientras caminaron con Jesús. Él no les dijo, ellos nunca le dijeron, enséñanos a tener fe. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta de eso, los que han leído la Biblia. Los discípulos nunca le dijeron a Jesús, enséñanos a tener fe. Ellos le dijeron, aumentanos nuestra fe. Pero sí le dijeron a Jesús algo que me impactó mucho. Le pidieron, enséñanos a orar. ¿Sabes por qué Pedro y Juan le pidieron que les enseñara a orar? ¿Quiere que les cuenten? Muy bien. Ellos le dijeron que le enseñaran a orar a Jesús porque ellos se dieron cuenta que cuando Jesús oraba, las cosas ocurrían. No sé si ustedes se dieron cuenta de eso. Jesús nos deja una gran enseñanza de cómo debemos nosotros orar. ¿Cómo es que se ora? ¿Cómo es que se hace realmente esto? Y por eso ellos nunca le pidieron a Jesús que les enseñara a tener fe. Le pidieron, enséñanos a orar, porque cuando tú oras, las cosas comienzan a ocurrir. Y hay personas que creen que para que la oración sea eficaz, tienen que juntar gente para que oren juntos. Si no oramos varios, no ocurre nada. Y no estoy diciendo que la oración de acuerdo no esté correcta, porque la oración de acuerdo es muy poderosa. Pero muchos creen que solo así es que se ocurre. Y no entienden que lo que se necesita hacer es estar tiempo con el Padre para convertirme en un hacedor de milagros, porque si yo aprendo de mi Padre, pues las cosas de mi Padre voy a hacer, que fue lo que Jesús dijo. Entonces, como Jesús aprendió y vio lo que su Padre hacía, pues él también vino a la tierra a hacer lo que el Padre hacía. A mí hay gente que me dice, yo quiero conocer a Dios.
Fácil. Lee los evangelios y mira lo que Jesús hizo. Porque Jesús dijo, yo hago lo que veo hacer a mi Padre. Y yo vine a revelar al Padre. O sea, si tú me ves, ves al Padre. Entonces, yo veo a Jesús, yo veo a Dios. Y yo veo a Jesús que la gente se acercaba a él y le decían, si quieres puedes sanarme. Y Jesús los miraba y les decía, quiero, sé sano. Y se sanaban. La mano leprosa se sanó. El paralítico se levantó. El ciego vio. Sí, o sea, Jesús hizo lo que vio hacer a su Padre. Pero Jesús nos enseñó a orar. Y él dijo, oraréis así. Y entonces nos da la enseñanza del Padre Nuestro, que todos la conocemos, pero la malinterpretamos. Porque realmente el tiempo de oración es un tiempo de comunión. Hay libros de cómo orar, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, entre los atrios, al atrio, al lugar santo, al lugar santísimo, y nos enseñan una cantidad de órdenes que no están porque no, eso no funciona así. Es de estar con Él, es de hablar con papá. Papá está dispuesto todo el tiempo. Oramos en el nombre de Jesús, porque ¿dónde aprendió Pablo esto? Dime, chicos, lo importante que es aprender a leer la Biblia y aprender a comprender lo que la Biblia nos enseña. Y a mí me impacta mucho este pasaje, porque mira lo que le dice Pedro a este hombre. Míranos, míranos, le dice. Quita tu mirada de donde estás porque estás mirando mal. Mírame a mí, míranos a nosotros. Cuando ellos voltean a mirar, Pedro le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿De qué dio Pedro y Juan? De lo que tenían y de qué estaban llenos. Mira lo que dice. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Es impactante esto. Escucha esto. Es muy poderoso lo que te va a enseñar. Dice, no tengo plata ni oro, que era lo que él estaba esperando. Porque lo que dice, lo que quiso hacer Pedro fue cambiarle la visión a este hombre. Dijo, no. Yo te podría dar una moneda ahorita. La gente viene y te da una moneda y seguirá siendo un mendigo. Pero ese no es el plan de Dios. El plan de Dios no es que seas mendigo. El plan de Dios es que puedas trabajar y puedas ser bendecido en la obra de tus manos y que todo lo que tú hagas fructifique y se multiplique. Porque esa fue la bendición del Edén. Multiplicaos y fructificad. Esa es la bendición. La gente no ha entendido que hubo una maldición en el Edén, en Adán y Eva. Y te ganarás tu sustento con el sudor de tu frente. Esa es una maldición adánica. Pero recuerda que ya vino el segundo Adán, que fue Jesucristo. Es Jesucristo. Y ya no estamos bajo maldición, estamos bajo la bendición del paraíso. Jesús vino a devolvernos lo que nos fue quitado en ese tiempo. Yo le daría un aplauso a Dios por eso. Y no entenderlo es estar en la posición del mendigo. ¿Cómo así, Giovanotti? Claro, porque si yo tengo mi visión puesta en la mendicidad, pues no me daría cuenta de lo que te acabo de decir. Que con Jesús tú ya recibiste todas las bendiciones porque en Él fueron hechas todas las cosas y por Él fue restaurado todo. ¡Wow! Esto me impacta. Me tiene emocionado esta palabra. Por eso Pedro le dice, no es por un momento. Lo que Dios quiere entregarte a ti, hijo, es que te pares y sigas adelante y te pares y produzcas y cumplas el propósito por el cual fuiste puesto en la tierra. No naciste para reproducirte, trabajar y morir y ya. No. Nacimos, crecimos, nos reproducimos y morimos. No. Nacimos con planes y propósitos y nos vamos de esta tierra hasta el día que lo cumplamos. Y Pedro sabía que así funciona esto. Y a eso lo envió el Señor. ¿A qué? A cambiarle la visión de mendigo a un hombre por la visión de propósito por el cual fue creado en esta tierra por su amado Dios
y que solamente había alguien que podía hacer el milagro y se llama Jesucristo. Pedro lo sabía. ¿Por qué lo sabía Pedro? Porque estuvo caminando con Jesús y aprendió de Jesús. Y tú me dices, bueno, pero eso fue Pedro. Sí, pero es que eso también está escrito en la palabra. Por eso te lo estoy enseñando hoy. ¿Sabes qué le dijo Jesús a Pedro y a Juan? Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo daría. ¡Wow! Por eso le dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate, levántate y anda. ¿Por qué? Porque Él sabía que todo lo que tú le pidas al Padre en su nombre, Él lo daría. Es impresionante esta palabra, chicos. Es poderosísimo lo que te estoy diciendo ahora. Qué importante es saber. Y un día de estos voy a sacar un tiempo de martes de fe para enseñar el poder que está en el nombre de Jesús, en la sangre, en el nombre y en la sangre. Nosotros tenemos el poder y la autoridad en el nombre de Jesús. Todo lo que hay en mi nombre echaréis fuera demonios. En mi nombre, todo el tiempo. Eso es una locura. Pero cuando yo lo entiendo, y para poderlo comprender, tengo que no quedarme en la puerta del templo, sino tengo que entrar. Y para entrar y dar ese paso, necesito accionar mi fe, quitando mi vista de lo que me está robando y no logro ver. Por esto estos hombres fueron a orar, porque orar transforma, orar renueva, orar inspira, orar nos llena, nos capacita, nos hace ver como Dios ve, nos hace entender lo que Dios entiende. Ya no es lo que yo pienso, lo que yo razono, sino es lo que Dios hace. Por eso los hombres que oraron sobrepasaron la razón. Ellos vieron cosas que otros no veían. La visión que tuvo Daniel no la vieron otros, la vio solo Daniel. Y dice que él quedó exhausto de lo que él vio. Es impresionante. Por eso mismo quiero enseñarte hoy esto. Hay un poder en el nombre de Jesús, pero eso lo tenían los discípulos, porque ellos le pidieron a Jesús, enséñanos a orar, porque ahí está el secreto. Entonces, hay personas que creen, como les dije, que la oración viene porque me reúno, porque me ore el pastor, o porque... A mí me impacta que mi pastor, mi pastor John Romy, yo no he hablado todavía con mi pastor Albita, pero lo poco que he visto de ella es impresionante. Pero en pastor, las veces que me veo con él, le he contado, porque yo vengo de la cultura, venía de la cultura espiritual de mendicidad, donde nosotros decíamos, si mi pastor no me ora, no recibo. Si no me habla, no voy a alcanzar. Es que a él sí Dios lo oye, es que él tiene más autoridad. Y yo siempre vengo así y es el pensamiento. Entonces yo me acerqué a un pastor, le conté un problema que estaba viviendo con una de mis hijas, un problema terrible. Y yo ahí, y le conté todo el bonche y todo lo que estaba pasando. Y terminé de hablar, me dio un consejo maravilloso en menos de un minuto, 2 minutos. Y me dijo, listo. Entonces nos vemos. Y yo agaché mi cabeza como, ¿y no me va a orar? Dios mío, hasta el día que nos iba, él dijo, vamos a presentar, voy a orar por ustedes como pastores, con mi esposa. Y yo le dijo, sentado, pastor, necesitamos aceite, porque antiguamente yo fui enseñado que nos ungían con aceite. Y dice, pues no, eso no es necesario. Mi pastor me enseña cosas poderosas, muy poderosas. Necesitamos es estar ahí en la palabra de fe, entender lo que nosotros tenemos que entender y comprender lo que las escrituras dicen. Entonces, y yo pienso que aquí es donde nosotros necesitamos entenderlo. ¿Ya? La oración no es estar en ese tiempo de decir solamente lo que yo siento, aunque no está mal decirlo. Pero Dios no se mueve por las emociones tuyas. No se mueve por tu emoción. Dios se mueve por tu fe. O sea, ahí es donde hay una gran diferencia en la fe y la emoción. Porque si Dios se moviera por el dolor,
los hospitales estarían vacíos. Dios no se mueve por esto. Tenemos que pedirle a Dios, escúchame esto, todo lo que necesitamos y todo lo que a mí me haga falta, yo lo pido a mi papá. Yo se lo pido a mi papá. ¿Me entiendes? O sea, debo hacerlo. Entonces, cuando yo oro, como que le digo, papá, yo necesito que tú me ayudes. Es como que papá también me respeta. Me dice, padre, pues no me necesita, pues no importa. Si no me ha dicho es porque no lo necesita. Entonces, como que nosotros muchas veces limitamos a Dios en esto y limitamos esa parte que deberíamos hacer. Entonces, la oración autoriza la mano de Dios. Autoriza la oración, como que interviene Dios, como que Dios interviene en mi vida. Y eso es lo que Jesús hacía. Por eso nuestro amado Jesucristo oraba todo el tiempo. Y la Biblia enseña, orad sin cesar. Oremos en todo momento, todo tiempo, en todo momento podemos orar, en todo momento podemos hablar con nuestro Dios. Sin duda alguna. Entonces, lo que quiero que tú puedas entender hoy es esa necesidad que nosotros podemos adquirir y ese compromiso que nosotros podemos adquirir de ese tiempo especial con nuestro Dios. Y nada nos puede robar lo que nosotros recibamos allí. Ahora, ¿cómo hacemos para que nuestra oración tome vuelo? ¿Cómo hacemos para que nuestra oración esté, fluya? A mí me preguntan muchas personas y me dicen, Giovanni, es que es complejo el tema de creer, de confiar. No es tan fácil, no es tan fácil, yo, o sea, creer en lo que Dios puede hacer. eh, Enséñame cómo hago para creer. Yo luché mucho con eso. Yo luché mucho, mucho, mucho. ¿Para qué te voy a decir mentiras? Que voy a decir, no, Giovanni es un hombre de fe. No, a mí me costó horrores. Me costó horrores. Y creo que a Pedro también. Porque para que Pedro pudiese decirle a ese hombre, levántate y anda, pasó tiempos con Dios para ir en oración afirmando su fe en él. Porque vemos a Pedro tranquilo, no tengo plata ni oro. Y recuerda que él tenía suegra y si tenía suegra tenía esposa y tenía familia. Entonces, había una responsabilidad de cómo iban a comer, cómo iban a vivir. Y el judío tiene clarísimo el tema. Y Pedro era un hombre trabajador. Jesús lo encontró trabajando. Porque el Señor no usa vagos. Dios no usa desocupados. Dios usa personas que trabajan, que están en su camino. Ahí le aparece. Pablo tenía una empresa de tiendas, de carpas. Pedro, Juan, pescadores, tenían su industria de pescado. Bernabé era un hombre próspero. Dicen, creen, no es seguro, que era el joven rico por el cual Jesús le predicó. El mismo que dijo, uy, no, cosa dura has dicho, y le dijo, vende todo lo que tiene, dalo a los pobres. Y a la final se cree que Bernabé es ese mismo joven rico, y Bernabé a la final terminó vendiéndolo todo para viajar por predicar el evangelio. Impresionante. Es que Dios a mí me tiene enamorado esto. Yo estoy enamorado del Señor, de lo que estamos aprendiendo, de estudiar en Rema. Rema ha sido para mí poderosísimo porque me adentró, me metió en ese mundo de poder leer la palabra revelada, no el logos. Logos es palabra, la palabra escrita, la Biblia escrita, y el rema es esa revelación de lo que está ahí. Entonces es hermoso estar en la oración. Entonces a mí me costó mucho, así como a Pedro. Pedro cometió errores en su fe, lo vemos actuando distinto en momentos, pero aquí en Hechos lo vemos con fe. Pues, pues desató un milagro. Es un milagro lo que ocurrió aquí. Sí, ellos ya habían orado por enfermos y se habían sanado. Escuche esto, porque Jesús ya los mandaba y les daba la autoridad para hacerlo. Y ellos vieron cosas sobrenaturales, ¿verdad? Pero pues ya aquí era un reto porque Jesús no estaba. Ellos decían, bueno, es porque el maestro está. Entonces,
¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta para que nuestro nivel de oración eh, em, vaya subiendo? Y digo nivel no es por paso uno, paso dos, paso tres. No, no hablo de nivel hablando de ese término. Lo voy a hablar más de nivel de llenura y no de altura, porque no funciona así. Ay, el hombre de fe está muy arriba. No, no, no. Es cuestión de, de nivel de llenura, como los tanques de gasolina. El full y ya cuando el refill está en el piso, ¿verdad? Entre más bajo esté tu nivel, más te va a costar llenarlo. Eso es una cosa lógica, pero es importante en el mundo espiritual. Entonces, no dejar bajar el nivel es importante. No lo puedes dejar bajar. Y muchos estamos refill. ¿Y por qué? Porque somos mendigos. Porque buscamos solo cuando necesitamos para poder seguir subsistiendo. Y muchos cristianos andamos por la vida subsistiendo. No, nosotros no somos sobrevivientes. Nosotros somos supervivientes. Nosotros estamos por encima del promedio. Como Daniel, que fue hallado 10 veces mejor en una tierra que no era la suya. Y allí prosperó, y allí fue bendecido, y allí fue hallado en gracia, y allí se convirtió en el gobernador del reino de Nabucodonosor, de Babilonia. O sea, la locura. Y eso es una bendición, y es un gran ejemplo. Pero ¿qué pasó? ¿Cómo lo logró? No es que tengas que orar 3 veces al día, es que puedas tener un tiempo con Él. Y estar con Dios va a hacer que en mi tiempo de oración, cada día, yo me parezca más a mi Padre, a mi Padre hermoso, y voy a empezar a vivir en lo sobrenatural y van a empezar a ocurrir cosas sobrenaturales en mi vida. Eso es algo importante. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer para que el refil esté lleno es tener fe. Giovanni, otra vez. Sí, pero es que fe, la palabra fe para mí es un pedazo del cielo en la tierra. En el cielo no se necesita fe porque todo es fe. O sea, todo está, el hacedor de todas las cosas está en el cielo. Entonces, es un pedazo de cielo. Dios no se mueve por la emoción, chicos, se mueve por la fe. Y tú me vas a decir, bueno, pero toca tener fe, pero ¿cómo así, Giovanni? Pues claro, Dios se mueve por la fe y no la emoción. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cómo lo veo yo? Lo veo en Jesús, en el milagro de Jesús, de la mujer, como les compartí, no sé si fue hace 8 días, la mujer de flujo de sangre, que ella toca el manto y cuando toca el manto, recibe el milagro. Y Jesús dice, ¿quién me ha tocado? Porque salió poder de mí. O sea, ¿cómo hago que ocurra algo como esto? Es la fe. ¿Y cómo tengo fe? Conociendo al Dios en el cual yo creo, a mi papá, sabiendo que soy su hijo y que en Jesús Él me da todas las cosas que yo necesito. Si no tengo fe y pido, pues no va a funcionar. Entonces voy a volver al estado de mendigo. El mendigo pedía y pedía y pedía y toda su vida fue mendigo. Y Pedro y Pablo llegaron para sacarlo de la condición de mendigo. Primero lo cambiaron aquí y después lo cambiaron aquí, en el corazón. Primero funcionó su cabeza antes que sus pies. Por eso les dijo, mírame fijamente. Cuando Pedro y Pablo le dicen a ese hombre, mírame, lo captaron su atención. Y él dice que los miró atentamente esperando que le iban a dar. Lo sacaron del estado. Por eso los milagros ocurren aquí primero. Esto es importante. Y sé que va a ser revelador para alguien que me esté escuchando. No sé quién, pero necesitas entenderlo. Entonces el milagro ocurrió ahí, en su mente. ¡Pah! Se estalló el milagro. ¡Puf! Y después ocurrió en los pies. Porque primero llamaron su atención, lo sacaron de allí. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque Jesús primero enseñaba y después sanaba. Porque mientras él hablaba, la gente levantaba su fe.
Si tu fe fuese como un grano de mostaza y le dirías a ese monte que se echa al mar y toda la gente, wow, yo lo puedo hacer. O sea, esto puede ocurrir. Lo mismo que dijo Pedro, mírame, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Ahí ocurrió el milagro, chicos. Ahí sucedió algo sobrenatural. Y entonces Jesús primero le hablaba a la gente su fe, ya que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Está bien poderoso esto. Hoy te llevas, yo sé que esto va a actuar en tu fe. Entonces, si yo lo logro entender, Jesús primero enseñaba y después sanaba. Pedro primero llamó la atención de este hombre, ¿sí? Lo sacó de ahí y después hizo el milagro. Poderoso, muy poderoso. A mí me impacta mucho esta palabra. Él hablaba a la gente, levantaba su fe, porque la fe venía por el oír, y después que venían los milagros, que Jesús necesitaba enseñarnos a nosotros cómo, cómo adquirir el milagro, cómo provocar un milagro. Ahora, la mujer del flujo de sangre nunca de pronto había oído algo de Jesús y dijo, Él es el que me puede sanar. Pero aún tuvo que oír de Jesús. ¿Y en qué creyó ella? ¿En quién creyó la mujer del flujo de sangre? Ella era pagana, ella tenía otros dioses, ella no creía en Dios. Pero ella de un momento a otro dijo, Jesucristo me puede sanar. Oye, lo que te estoy diciendo, creyó en el nombre de Jesús. Si tú crees en el nombre de Jesucristo, tú y tu casa serán salvos. Si tú crees en el nombre de Jesús, recibirás todo lo que le pidas al Padre en mi nombre. Si tú crees en Jesucristo, serás bendecido. Si tú crees en Jesucristo, ya eres bendecido. Eres salvo, eres libre, eres sano, eres restaurado, eres bendecido. Tus hijos son sanados, tus hijos son prosperados. ¡Aleluya! Dios es bueno. Ahí es donde ocurren los milagros. Dijo Jesús que la fe es como una semilla de mostaza. No dijo que era un grano de arena, a pesar de que el tamaño es el mismo. Porque Jesús no dijo que la fe era como un grano de arena, sino como una semilla de mostaza. ¿Sabes por qué? No dijo que era un grano de arena, a pesar de que su tamaño es igual, porque la semilla se siembra, pero el granito de arena no. No. Y la fe es como un grano de mostaza que se cultiva y va creciendo, y va creciendo, y va creciendo. Y solo a través de la oración lo podemos ver, chicos. La fe se levanta por oír la palabra, pero también hay que sembrarla. Hay un nivel de fe que no crece hasta que no siembres. ¡Aleluya! Y bueno, ahí vamos a dejar para dentro de 8 días para compartir lo que viene. Hay cosas interesantes. Espero que Dios te haya bendecido. Cierra tus ojos allí donde estás. Padre, gracias te damos en esta hora, bendecimos tu nombre, tú eres bueno, Señor, te adoramos, te exaltamos y te damos honor, gloria, alabanza y exaltación a ti, porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Señor, porque sé que esta palabra va a ser una palabra que va a transformar nuestras vidas y nos va a llevar, Señor, cada día, Señor, a mantenernos full en la fe, full en la oración, full, lleno mi tanque, Señor. Oro, Señor, por todos los que me están oyendo. Y pido, Señor, que milagros ocurran en sus vidas, que milagros ocurran en sus casas. Señor, que salgan, Señor, de la mendicidad y que nos volvamos como Pedro y Juan en hombres de fe, de visión, que sabemos que milagros ocurren y que grandes cosas van a empezar a ocurrir en nuestras vidas porque tú estás con nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Te adoramos. Te exaltamos y te damos honor y gloria y te pido, Señor, que esta semana sea una semana de milagros, de oraciones respondidas y, Señor, te pedimos, Señor, que cambies nuestra manera de ver y ya nos podamos ver como hijos y hacer oraciones de hijos y no clamores de mendigos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, chicos, nos vemos pronto. Me alegra mucho que estén aquí conectados.
con la familia Arquitectos de Vida y también Tiempo de Reflexión. Estamos con ustedes, los amamos y bendecimos poderosamente. Espero que esta palabra haya impactado tu vida y sea de bendición para lo que necesitas para este tiempo. Sabemos que vienen tiempos cada vez mejores porque lo mejor ya ocurrió, no está por ocurrir, ya ocurrió y fue Jesús hace 2020 años, murió por nosotros. Y hoy somos salvos, sanos, libres y bendecidos y estamos en victoria. Los amo mucho. Los bendigo. Chao, chao. Bendiciones.